Muy buen día, chicas y chicos. Espero que se encuentren muy bien y les comento que ahora este va a ser el nuevo medio para realizar clases de una forma dinámica, entretenida. A partir de estos videos vamos a ir viendo la materia para que luego puedan ir resolviendo y practicando en guías y practicar para próximas evaluaciones. Recuerden que las matemáticas son practicar y más practicar. Para estas clases virtuales vamos a tener ciertas recomendaciones que yo le hago durante el video. La primera, por ejemplo, va a ser prestar atención al video. Luego, toma apunte en tu cuaderno. Esta es una buena recomendación para que no se le olvide lo que vamos pasando. Realiza los ejercicios propuestos y luego sigue practicando. Al final del video les dejaré cierto ejercicio y cierta cantidad de tiempo para que ustedes se den ese tiempo y puedan resolverlos. ¿De acuerdo? Recuerden que las matemáticas es siempre hacer ejercicios. Se pueden encontrar en muchas páginas. Y recuerden ahí, como dice Lisa Simpson, concéntrese en los videos. Muy bien, vamos a partir con nuestro primer video, nuestra primera clase virtual, que lleva por nombre las funciones cuadráticas. Esto corresponde a la unidad 0 de tercero medio. Recuerden que funciones cuadráticas ustedes la debieron haber visto en segundo medio, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo por eso mismo va a ser ejercitar las funciones cuadráticas, identificando sus componentes y las gráficas en la vida cotidiana. Para esto tenemos 4 pequeños objetivos, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver va a ser qué es una función cuadrática. Vamos a recordar qué es una función cuadrática y sus componentes. Luego vamos a graficar esta función cuadrática. Vamos a tratar de recordar qué figura se puede formar al graficarla y dónde podemos encontrarla en la vida cotidiana. Después voy a hacer una pequeña resolución de funciones cuadráticas donde yo voy a ir viendo paso por paso cómo se resuelven funciones cuadráticas, cómo se expresan y ya después vienen los ejercicios al final. Estos ejercicios la idea es que ustedes se den el tiempo y los realicen solas y solos. Y además les comento que cualquier duda o sugerencia, por favor no duden en contactarme. Pueden escribir los mismos comentarios del mismo video. Yo intentaré responder todos esos comentarios y sí o sí responderé a correos que me lleguen a diegoprofesormate@gmail.com. No duden en contactarme cuando tengan una duda. Entonces, partimos. ¿Qué es y sus componentes de la función cuadrática? Vamos a definir una función cuadrática como aquella que se pueda escribir como una ecuación de la forma f de x, ¿cierto? Donde x va a ser nuestra incógnita, va a ser igual a x cuadrado más b por x más c. Recuerden, y es importante que lo tengan presente, que cuando tenemos ax cuadrado o cualquier término acompañando una x, hay una multiplicación invisible ahí entre medio. O sea, es a por x cuadrado y b por x. Ahora, en esta ecuación tenemos los términos a, b y c. Estos tres son números reales cualesquiera. A es distinto de 0. Esto quiere decir que puede ser mayor o menor, ¿cierto? Pero nunca igual a 0. Mientras que B y C sí pueden ser 0. Siguiendo con esto mismo, vamos a ver los nombres de los términos, ¿cierto? Como nos pudimos dar cuenta, la función f de x, en este caso 3x cuadrado más 6x más 9, tenemos tres términos, el que acompaña a la potencia de x cuadrada
que acompaña a x y el término libre. Entonces, nuestro primer término va a ser 3x cuadrado. A 3x cuadrado le vamos a llamar término cuadrático. Recordemos que a vendría siendo 3, ¿cierto? El término que acompaña al x cuadrado. Luego tenemos el segundo término, 6x, donde b vendría siendo quien acompaña a la x, en este caso 6, y le llamaremos término lineal. Mientras que el término que no tiene una x acompañándolo, lo llamaremos término independiente. ¿De acuerdo? Vamos entendiendo entonces la componente de la función, cómo se va expresando y los diferentes términos, cómo los vamos llamando. Ahora, recordemos que en una función la vamos a graficar siempre reemplazando los valores de la incógnita x dentro de nuestra función. ¿Recuerdan? Y así vamos a obtener varios puntos dentro de una misma función hasta poder graficar la parábola que se genera en la función cuadrática. Miren, ¿van recordando con ese dibujo? Donde una función cuadrática, por tener el x elevado al cuadrado, va formando una parábola. Como va girando esa pelota, ¿cierto? Alrededor de esto, hasta formar una línea roja con una pequeña forma circular, ¿cierto? Con una curva, y a eso le vamos a llamar parábola. Ahora, esta parábola, ¿dónde la podemos encontrar en la vida cotidiana? ¿Qué les suena? ¿Dónde lo podemos ver? A ver, démonos un tiempo, unos segundos, pequeños segundos. ¿Dónde ustedes ven en la vida cotidiana así parábolas? ¿Dónde lo pueden ver? ¿En su casa? ¿En la calle? Yo les voy a dar algunas ideas para ver si recuerdan. Entonces, debemos estar así, ¿cierto? Como lo expresa ese gato. ¿Dónde podemos encontrar estas parábolas en la vida cotidiana? ¿Dónde? El logo de McDonald's, por ejemplo, ¿cierto? Creo que algunos hemos ido a McDonald's y el logo, la M, si se pueden fijar, tiene dos parábolas. Dos parábolas es la M de McDonald's. ¿Dónde más? Un puente, por ejemplo. Miren, fíjense en este puente, donde pasa el tren por arriba y abajo se forma un arco y ese arco es una parábola y está dada por una función cuadrática. Este puente, miren, fíjense que pasa una carretera por abajo y está afirmado por tres parábolas, 2 y 3, ¿cierto? Otra forma de ver parábola en la vida cotidiana. Y algo más cercano, ¿dónde pudieron haber visto parábola? Quizá en algún video, en la vida cotidiana. Bueno, yo le voy a dar la respuesta, miren. ¿Se acuerdan de este gol que hizo Alexis Sánchez al Real Madrid? Donde hizo el llamado globito. Ese globito forma una parábola. Alexis Sánchez con la camiseta de Barcelona haciendo el gol al Real Madrid. Ahora, pasemos a esta parte de resolución de función cuadrática. ¿Cómo resolvemos las funciones cuadráticas? Entonces, para resolver estas, tendremos que igualar f de x a 0 en la ecuación. Para esto, vamos a mover los diferentes términos, cuadrático, lineal e independiente, a un lado de la igualdad para que el otro extremo quede igualado a 0. Por ejemplo, si tenemos f de x, que es igual a x cuadrado más 2x más 1, si esa función la igualamos a 0, nos queda una ecuación, y esa ecuación la podemos resolver. Ahora,
el x cuadrado tenemos un término cuadrático, ¿cierto? Ese término cuadrático vendría siendo, como sale aquí, 1 por x cuadrado. Recordemos que cuando no hay un término acompañando, hay un 1 invisible. ¿Por qué? Porque 1 por x cuadrado es x cuadrado, efectivamente. El segundo término, el término lineal, el que acompaña a la x, vendría siendo 2x, efectivamente. B vendría siendo 2. Y por otro lado, el término independiente finalmente, que no tiene un x acompañándolo, vendría siendo 1. Ahora, ¿recuerdan cómo reemplazar cuando, por ejemplo, nos dicen reemplace f de 2 en la función dada? Eso es sencillamente reemplazar el 2 que nos están pidiendo en la incógnita x de la función. Entonces, en este caso, en esta función, f de 2, reemplazamos en la incógnita. 2 elevado al cuadrado más 2 por 2 más 1, ¿cierto? Y eso es igual a 2 elevado a 2 es 4, más 2 por 2, 2 por 2 es 4, entonces 4 más 4, 8, más 1, 9. Ahora, un poco más difícil, pero la misma lógica. F de 10. Reemplazamos el 10 en la incógnita x y nos quedaría 10 elevado a 2 más 2 por 10 más 1. 10 por 2, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? Más 1, 21. Y 10 al cuadrado, rápidamente nosotros sabemos que es 100. Y 100 más 21, 121. Recuerden que es súper importante que cualquier duda me escriban, me comenten a diegoprofesormate@gmail.com. Ahora vamos a empezar a tener resoluciones de las funciones. Fíjense que ahora tenemos una función, una ecuación más que nada, ¿cierto? 4x cuadrado más 5x menos 3 es igual a 3x cuadrado menos 5x menos 3. Fijémonos, tenemos dos términos cuadráticos, que vendría siendo 4x cuadrado, 4 por x cuadrado, y 3 por x cuadrado. Y como dicen las instrucciones, debemos pasar todos los términos a un lado de la igualdad para que en el otro extremo quede igualado a 0. Entonces, vamos a pasar el 3x cuadrado al otro lado, uniéndolo con el otro término cuadrático que tenemos. Y como 3x cuadrado es positivo, recuerden que al pasar un número de cualquier signo al otro lado de la igualdad, pasa con signo contrario. Y como tenemos 3x cuadrado positivo, pasaría en negativo o restando. Ahora, tenemos dos términos lineales, el 5x y el menos 5x. Entonces, como ya pasamos el término cuadrático hacia la izquierda, tenemos que pasar el menos 5x hacia la izquierda. Ahora bien, es 5x negativos, ¿cierto? Menos 5x. ¿Cómo pasará al otro lado de la igualdad? ¿Positivo o negativo? Va a pasar negativo, ¿cierto? ¿O no? Pasa correctamente positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que al otro lado de la igualdad pasa con signo cambiado. Entonces pasa positivo. El último término, el término independiente. Tenemos que el término independiente en la parte izquierda es menos 3 y en la parte derecha es menos 3. Y debemos pasar el menos 3 de la derecha a la parte de la igualdad izquierda. Y como es menos 3 o 3 negativo, va a pasar sumando como 3 positivo. Entonces, resolvamos. Tendremos que será 4x cuadrado
menos 3x cuadrado más 5x más 5x menos 3 más 3 y la igualdad, la parte derecha, va a quedar 0. Resolvamos. 4x cuadrado menos 3x cuadrado. ¿Cuánto es? 4 menos 3, 1. Entonces es 1 por x cuadrado o x cuadrado. 5x más 5x. ¿Cuánto va a ser? 10x, ¿cierto? Se suman 5 más 5. Y por último, los términos independientes que se suman menos 3 más 3. ¿Cuánto será? 0, ¿cierto? Porque estoy restando el mismo número. Entonces tenemos x cuadrado más 10x más 0 es igual a 0. Y fíjense que por fin tenemos una función cuadrática, donde el término cuadrático final va a ser x cuadrado u 1 por x cuadrado más 10x, que vendría siendo el término lineal, 10 por x, y el término independiente que vendría siendo 0. Y como dijimos al principio, el término independiente sí puede ser 0. Ahora tenemos la función x cuadrado más 10x más 0. Si eso lo igualamos a 0, podemos resolver la ecuación. ¿Y cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Tratemos de recordar un poco. ¿Recuerdan esa fórmula que se ve bastante desordenada, bastante complicada? La fórmula cuadrática, que es para resolver los valores de x, que en una función cuadrática serían dos valores. Entonces x vamos a decir que va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido o partido en 2 por a. Estos términos b, a y c son los términos, ¿cierto?, de una función cuadrática. ¿Se fijan? A, 1, b, 10 positivo y c, 0. Entonces, reemplacemos, ¿cierto? Reemplacemos la fórmula cuadrática para encontrar los valores de x, en este caso. Entonces vamos a tener que x va a ser menos b, que sería menos 10, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 10 cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 por 0, partido en 2 por a, 2 por 1. Y resolviendo ese ejercicio, esas multiplicaciones, suma y resta, ¿cierto? Muy simple. Tendríamos que vendría siendo menos 10 más menos 10 al cuadrado es 100. 4 por 1, 4 por 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Menos 0, partido en 2 por 1, cualquier número multiplicado por 1 es ese cualquier número, o sea, 2. Entonces ahora nos quedaría menos 10 más menos raíz cuadrada de 100 partido en 2. Ese más menos, que le puede sonar medio extraño, ¿cierto? Es porque x va a tener dos soluciones. Entonces vamos a separar la raíz como sumándola y restándola. ¿Qué quiere decir esto? x1, o sea, el primer valor de x, va a ser menos 10 más, vamos a mantener el más por ahora, raíz cuadrada de 100, como dijimos, partido en 2. Y x2, o sea, el segundo valor de x, va a ser menos 10 menos, ahora metemos este menos, raíz cuadrada de 100 partido en 2. Ya se va entendiendo más o menos cómo resolvemos una ecuación cuadrática de la función cuadrática que tenemos al principio.
Teniendo estos dos mini ejercicios para resolver x, tenemos que x1 será menos 10 más 10, porque la raíz cuadrada de 100, recuerden que es 10, partido en 2. Y x2 va a ser menos 10 menos raíz cuadrada de 100 es 10, partido en 2. Menos 10 más 10 es 0, ¿cierto? Se están anulando. Y 0 partido en 2, 0 partido en cualquier número es 0. Mientras que x cuadrado menos 10 menos 10 es como una suma de números negativos. Eso vendría siendo menos 20. Y menos 20 partido en 2 vendría siendo menos 10. Finalmente, x1 va a ser 0 y x2 va a ser menos 10. Recuerden que para verificar que los valores de x son correctos, o sea 0 y menos 10, podemos llegar y reemplazar en la función cuadrática. Si reemplazamos el 0 acá, por ejemplo en las x, f de 0 en este caso, tenemos que 0 al cuadrado es 0, 0 por 1, 0, más 10 por 0, que es 0, más 0, todo eso da 0, muy bien. Ahora reemplacemos el menos 10. Menos 10 al cuadrado, ¿cuánto dijimos que era? Menos 10 por menos 10 es 100 positivo. Recuerden, positivo. ¿Por qué? Porque un número negativo por un número negativo da positivo el signo. Entonces es 100. Y 100 por 1, 100. Más 10 por menos 10, o sea, un 10 positivo por un 10 negativo, va a dar 100 pero negativo, porque positivo con negativo da negativo. Entonces tendríamos 100 positivo más menos 100 más 0. El 100 positivo con el 100 negativo se anulan y da 0 más 0, 0. O sea, se verifica que son soluciones de la función. Por fin hemos terminado la resolución de funciones cuadráticas. Dos simples ejercicios donde identificamos los términos, ¿cierto? En una ecuación cuadrática más larga tuvimos que simplificarla para encontrar nuestra función simple, identificamos los términos y resolvimos. Lo logramos, ¿cierto? Pasamos este nivel. Ahora, chicas y chicos, para ir finalizando con esta primera clase virtual cortita, por su cuenta quiero que practiquen. Inténtenlo hacerlo por su cuenta, solamente ustedes. Van a resolver 6 ejercicios identificando los términos cuadrático, lineal e independiente, primero que todo. Luego, de ser necesario, van a igualar la función f de x igual 0 y luego van a intentar resolver las soluciones de x. ¿Ok? Para esto, dense 40 minutos. Para intentar resolver las soluciones de x, no se frustren si no lo logran, porque lo podemos ver, me pueden preguntar mediante el correo, ¿cierto? Y yo les voy a ayudar. Pero intenten ocupar las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior. Recuerden tomarse 40 minutos para ir practicando los tiempos y los mismos ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio, tenemos que f de x es una larga ecuación, ¿cierto? Tenemos varios términos cuadráticos, varios términos lineales y un término independiente. Ahí ustedes van a tener que ir reduciendo. En la mayoría de los ejercicios van a tener que resolver ciertas operaciones primero, ¿cierto? Como x menos 2 al cuadrado. Recuerden que esto, x menos 2 al cuadrado, es paréntesis x menos 2 por paréntesis x menos 2. ¿Cierto? ¿Se recuerdan eso? Donde x va a multiplicar en este caso a x y después a 2 y el menos 2 va a multiplicar a x y a menos 2.
tengan mucho ojo ahora y siempre con los números negativos y los números positivos. Y también mucho ojo cuando pasan de la igualdad de la parte derecha a la izquierda. Recuerden que cuando pasan un número negativo al otro lado de la igualdad da positivo, y cuando pasa un número positivo al otro lado de la igualdad da negativo. También recuerden, número negativo por número negativo da positivo, y número positivo por un número negativo y también un número negativo por un número positivo va a dar negativo. 6 simples ejercicios, 40 minutos. Y ya, chicas y chicos, vamos terminando con funciones cuadráticas, donde en esta pequeña clase de pocos minutos cumplimos nuestro gran objetivo, que es ejercitar funciones cuadráticas, identificamos sus componentes y graficamos en la vida cotidiana. Logramos encontrar dónde la podemos ver, ¿cierto? Definimos qué era la función cuadrática, definimos sus componentes y los identificamos además. Vimos su gráfica, resolvimos ejercicios de funciones cuadráticas y resolvimos ecuaciones también. Y finalmente, ustedes lo que van a hacer ahora, que es ejercitar. Importante, y por última vez, cualquier duda, por favor no duden en consultarme a mi correo. En el correo simplemente pongan el número de la clase virtual, el título, por ejemplo en este caso, funciones cuadráticas, su nombre, su curso, y me envían el correo de la duda que tienen. Solamente eso necesito. Nombre de la clase virtual, en este caso funciones cuadráticas, su nombre, por ejemplo Juan o Alejandra, tercero medio A. Solamente eso. Y de ahí su duda de la clase. Entonces hemos terminado. Espero que tengan un muy buen día, que puedan resolver la guía de ejercicio que pronto les voy a mandar, que haya sido de su agrado esta clase virtual, que haya sido entretenida. La próxima clase también van a ser más entretenidas, van a haber más dinámicas, ¿cierto? Espero que tengan muy buen día y cuídense a todos y todas. Chao, chao.